Lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad de Sistemas para la Carrera de Maestros y los Maestros, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, fracción 7ª y 8ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos fracción 24, 66, 73, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 87, 88 y 89 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y, considerando que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación del Estado garantizar el derecho de la educación con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Además, en él se reconoce el papel de las maestras y los maestros en los procesos educativos y a través de esto su contribución a la transformación social. Que el artículo 14, fracción 24 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros otorga a la Secretaría de Educación Pública la atribución para expedir los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, cuya organización y operación corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas. Que el artículo 66 de la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros determina que, con el objetivo de reconocer la función social de las maestras y los maestros, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos consistentes en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional, entre las que se encuentran la asesoría técnica pedagógica, la tutoría y la asesoría técnica. Que el artículo 73 de la Ley General de Carrera para la Carrera de Maestros y Maestras señala que la asesoría técnica pedagógica es la función en la que los participantes proporcionarán apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a otros docentes y a la escuela en su conjunto. Que el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros dispone que la tutoría es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente del nuevo ingreso en el servicio público educativo. Que el artículo 83 de la Ley General del Servicio para Carrera de Maestras y Maestros establece que la asesoría técnica será una estrategia de apoyo a las actividades de dirección a otras escuelas de educación básica. Que el artículo 87 de la Ley General del Sistema para Carrera de Maestros y Maestros determina que el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica significa un apoyo a la mejora de la práctica profesional de las maestras, los maestros y los directores escolares, bajo la responsabilidad de los supervisores de zona escolar, quienes determinarán informar los resultados y avances a las autoridades educativas de las entidades federativas. Que los artículos 76, 81, 86 y 89 de la Ley General de Servicio para la Carrera de Maestras y Maestros señalan que el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, a través de la asesoría técnica pedagógica, la tutoría y la asesoría técnica en educación básica, se efectuarán en los términos establecidos en los presentes lineamientos. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros expide lo siguiente. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Objetivo, alcance y glosario. Primero, los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para que las autoridades educativas de las entidades federativas organicen, planifiquen, coordinen y operen al servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas SAE en educación básica. Dichas bases tienen como premisa que el SAE representa un conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuyas actividades están orientadas a apoyar la transformación de las escuelas y la mejora de las prácticas educativas, a fin de impulsar el máximo logro de aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos. Segundo, estos lineamientos son de observancia obligatoria para las autoridades educativas de las entidades federativas en los servicios de educación básica que presten. Su interpretación y la atención de las situaciones no previstas en ellos corresponde a la
UCICAM. Tercero, en atención al objeto establecido en los presentes lineamientos, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, UCICAM, orientará a las autoridades educativas de las entidades federativas y apoyará el desarrollo, seguimiento y evaluación del SAE. En cumplimiento de estas funciones, atenderá lo siguiente. 1. Emitir y difundir material de apoyo para la implementación del SAE. 2. Dar seguimiento al funcionamiento del SAE para conocer la manera en que opera e identificar los avances en su organización y funcionamiento, las fortalezas y dificultades. Y 3. Requerir de las autoridades educativas de las entidades federativas la información que resulte relevante de la operación del SAE a fin de tomar decisiones que favorezcan su funcionamiento. Cuarto, para efectos de los presentes lineamientos se utilizarán las definiciones siguientes. 1. Autoridad educativa de las entidades federativas, al Ejecutivo de cada uno de los estados y ciudades de México, así como las entidades que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa. Número 2. Colectivo docente, al grupo que opera bajo el liderazgo del director escolar y se constituye por el personal directivo y docente del mismo plantel educativo, director, subdirectores o coordinadores, docentes y técnico-docentes. Tratándose de escuelas multigrado, se refiere al personal docente que labora en ellas. Número 3. Consejo Técnico Escolar, CETE, al órgano colegiado de decisión técnica pedagógica de cada plantel educativo, que tiene a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de los aprendizajes de los educandes, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Consejo Técnico de Zonas, CTZ, al órgano colegiado que se constituye como un espacio propicio para el análisis, la deliberación y la toma de decisiones sobre los asuntos educativos de la zona escolar. Constituye una oportunidad para el desarrollo profesional docente y la mejora de las escuelas. Sus tareas consisten en el trabajo colegiado entre el personal directivo y de supervisión para revisar los resultados educativos y las prácticas profesionales, a fin de tomar decisiones y establecer acuerdos y compromisos para mejorar la organización y el funcionamiento de las escuelas. Comité Escolar de Administración Participativa. Es un órgano electo por la Asamblea Escolar de un plantel que es responsable del ejercicio de los recursos asignados a dicho plantel, cuyo objetivo es la dignificación de este. Comunidad educativa, al conjunto de actores involucrados de manera corresponsable en el cumplimiento del máximo logro del aprendizaje de los alumnos en las escuelas de educación básica, alumnos, maestros y maestras. Personal técnico docente, personal directivo, supervisor de zona escolar, personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, asesoría técnica y tutoría, personal y apoyo de asistencia en la educación, orientador, trabajador social, médico, prefecto, entre otros, familias de los alumnos. Escuela, a los espacios educativos donde se imparte el servicio público de educación y se construye el proceso de enseñanza y aprendizaje comunitario entre alumnos y docentes, que cuenta con una estructura ocupacional autorizada por la autoridad educativa u organismo descentralizado, es la base orgánica del sistema educativo nacional. Gestión escolar. A la responsabilidad de la escuela para organizar, realizar, decidir, desarrollar y valorar lo relativo a la prestación del servicio educativo que brinda, de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, con el apoyo de la autoridad educativa, de la entidad federativa, de los comités escolares de administración participativa y la comunidad educativa. Nueva Escuela Mexicana. A través de esta, el Estado buscará la equidad y excelencia y la mejora continua en la educación, para la cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientará el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Personal docente, al profesional de la educación básica media superior que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad de aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y en consecuencia contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador,
y agente directo del proceso educativo. Personal con funciones adicionales de asesoría técnica o asesor técnico, AT. Al director escolar en la educación básica que de manera adicional a las funciones que le son propias brinda asesoría técnica en actividades de dirección a directivos de otras escuelas con la finalidad de mejorar las competencias profesionales y las prácticas directivas. Personal con funciones de asesoría técnica pedagógica o asesor técnico pedagógico, ATP. Al docente especializado en pedagogía que en la educación básica su labor fundamental es proporcionar apoyo técnico, asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas a los otros docentes para la mejora continua de la educación. Personal con funciones de tutoría, tutor, al docente o técnico docente con funciones adicionales que, en la educación básica, tiene la responsabilidad de proporcionar un conjunto de acciones sistemáticas de acompañamiento, de apoyo y seguimiento personalizado del nuevo docente o técnico docente en su incorporación al servicio educativo público educativo. Programa escolar de mejora continua, a la propuesta concreta y realista de organización de acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana que, a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Redes y comunicación de aprendizaje, al colectivo de docentes, académicos o especialistas que se actualizan mediante su participación en actividades pedagógicas a partir de la colaboración, la cooperación y el intercambio de saberes, experiencias y de gestión de la información académica. Personal con funciones de supervisor, a la autoridad que en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables, apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la excelencia de la educación, favorece la comunicación entre las escuelas, madres y padres de familia o tutores y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Este personal comprende en la educación básica a supervisores, inspectores, jefes de zona o de sector de inspección, jefes de enseñanza en los casos que corresponda o cualquier otro cargo análogo. Título segundo, del SAIS Organización. Capítulo 1, Definición, objetivos y características. Quinto, el SAE es el conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de las maestras, maestros, técnicos, docentes y directivos, así como fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de los fines de educación. Sexto, el objetivo general del SAE es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas por medio de la asesoría y el acompañamiento especializados, así como la tutoría al personal del nuevo ingreso al servicio público educativo, bajo la responsabilidad del supervisor de zona escolar, a fin de brindar a los alumnos una educación de excelencia con equidad e inclusión. Séptimo, son los objetivos específicos del SAE. 1. Mejorar las prácticas de las maestras, los maestros técnicos, docentes y directivos escolares, partiendo de las experiencias y los saberes individuales y colectivos, así como las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para impulsar la toma de decisiones reflexivas e informadas en el trabajo del aula y la escuela, en un marco de equidad, inclusión y excelencia educativa. 2. Apoyar a los maestros, las maestras y técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público educativo en el fortalecimiento de sus competencias para el trabajo con los alumnos en contextos y condiciones específicos, su autonomía profesional, participación en la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. 3. Contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido en el programa escolar de mejora continua y el impulso del liderazgo directivo, del CETE y del trabajo colaborativo de la comunidad escolar. 4. Organizar las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de la supervisión de zona escolar
como un servicio de apoyo a las escuelas, sistemático y continuo para la mejora de las prácticas profesionales. Octavo, el SAE tiene las características siguientes. Número 1. Organizar el trabajo técnico-pedagógico de la supervisión de la zona escolar. 2. Dirige las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría a las escuelas de la zona al logro de los objetivos y metas que establece en su programa escolar de mejora continua. Número 3. Es planificado, continuo y organizado de manera sistemática, cuyas acciones se desarrollan, les dan seguimiento y evalúan a lo largo del ciclo escolar. Número 4. Es dialógico, al utilizar la discusión académica, el aprendizaje entre pares y el intercambio pedagógico como herramienta para ampliar la comprensión, la deliberación y la toma de decisiones orientadas hacia la mejora de la práctica educativa de los aprendizajes de los alumnos. Es situado y dirigido al cambio educativo, al establecer retos de mejora acordes con las condiciones y el contexto de cada escuela, sus posibilidades, los saberes y las características del colectivo docente y la cultura escolar. Número 6. Es formativo, en tanto implica el aprendizaje entre pares dirigido al fortalecimiento de valores, actitudes, conocimientos y habilidades profesionales de las maestras, los maestros, los técnicos docentes y los directivos escolares. Número 7. Atiende la diversidad de situaciones y contextos, al propiciar que el colectivo docente favorezca la disminución de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos, al tiempo que prioriza la atención de grupos y personas en situaciones de vulnerabilidad, con énfasis en la población indígena, migrante, con discapacidad y dificultades severas en conducta, comunicación y aprendizaje, así como de las escuelas ubicadas en la zona de alta marginación, multigrado y telesecundarias. 8. Coloca en el centro de la asesoría o tutoría alcanzar el máximo logro de aprendizajes de los alumnos, al tiempo que se articula con acciones de la escuela dirigidas a la atención del rezago educativo. 9. Genera redes y comunidades de aprendizaje que fortalecen las competencias profesionales de sus participantes y la mejora del servicio educativo de las escuelas de la zona, propiciar que éstas compartan experiencias diversas y problemas comunes para analizarlos conjuntamente, de modo que se impulsen y adopten prácticas innovadoras y creativas. 9. El SAE opera en las escuelas públicas de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Incluye la educación indígena, la educación especial, las escuelas multigrado y la telesecundaria. Capítulo 2. De las autoridades educativas de las entidades federativas. 10. Corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas la organización y la operación del SAE, así como el seguimiento y evaluación, a fin de que este servicio logre sus objetivos. Son responsables de 1. Propiciar que las supervisiones de zona escolar cuenten con personal suficiente para brindar asesoría, acompañamiento y tutoría, así como las condiciones materiales requeridas para el desarrollo del SAE. 2. Implementar mecanismos de articulación entre las acciones del SAE con otras dirigidas a la mejora educativa, al tiempo que evite sobrecargar a las supervisiones de zona escolar y las escuelas con exigencias administrativas. 3. Dar seguimiento a la operación del SAE de conformidad con los presentes lineamientos y evaluar su funcionamiento. Número 4. Llevar a cabo acciones de formación, capacitación y actualización graduales y sistemáticas dirigidas al fortalecimiento de las competencias profesionales del personal de supervisiones de zona escolar, de los asesores técnico-pedagógicos, asesores técnicos y tutores para la implementación pertinente del SAE. Número 5. Generar mecanismos de participación y coordinación con otras instancias educativas y sociales que permitan atender las necesidades técnico-pedagógicas del personal docente, técnico docente y directivo de las escuelas que superen el ámbito de la supervisión de zona escolar. Número 6. Organizar y realizar de forma conjunta con las supervisiones de zona escolar reuniones y encuentros académicos que permitan vincular y fortalecer las acciones del SAE, así como redes y comunidades de aprendizaje que forman a partir del mismo. Número 7.
Planificar, desarrollar y dar seguimiento a los procesos de tutoría conforme a las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento. 8. Evitar que el SAE genere exigencias administrativas innecesarias en las escuelas a su cargo. 11. La autoridad educativa de las entidades federativas conformarán un equipo técnico para operar y guiar el desarrollo del SAE, considerando las características del servicio educativo en el Estado. Dicha autoridad determinará la composición del equipo técnico, la adscripción, el número de integrantes, las tareas específicas y aquellas que requieran de su previa autorización, considerando los ámbitos del SAE, sus servicios, las características de los niveles educativos y la cantidad de supervisores de zona escolar a atender en la entidad federativa. Asimismo, darán a conocer a la UCICAM las decisiones tomadas al respecto dentro de los plazos que establezca para ello. 12. El equipo técnico estatal a que se refiere el lineamiento anterior no fungirá en su caso alguno como autoridad educativa superior, ni inmediata de la supervisión de zona escolar o equivalentes, ni al personal que labora en ellas. La supervisión de zona escolar continuará a su cargo de la dirección, subsecretaría o dependencia que le corresponda. Tercero, el equipo técnico estatal organizará sus actividades considerando lo siguiente: la comunicación con las supervisiones de zona escolar para la planeación, implementación, seguimiento y evaluación del SAE, el liderazgo para el desarrollo del SAE en la entidad federativa, la vinculación para la mejora educativa, el acompañamiento técnico a las supervisoras de zona escolar, el desarrollo de las capacidades necesarias para la prestación del SAE, el impulso de las redes y comunicación del aprendizaje a nivel estatal, la atención a las necesidades de las escuelas que superan el ámbito de competencia de la supervisión escolar de zona, la articulación del SAE con otras actividades educativas, la promoción del cumplimiento en los procesos de selección y desarrollo de las funciones de asesoría técnica, pedagógica, asesoría técnica y tutoría. 14. Para llevar a cabo las actividades señaladas en los lineamientos del Para llevar a cabo las actividades señaladas en los lineamientos 13º, la autoridad educativa de la entidad federativa determinará e informará las tareas específicas, aquellas que requieren de su previa autorización al equipo técnico estatal. Capítulo 3. Integrantes del SAE, sus funciones y responsabilidades. 15. Bajo la conducción y coordinación de la autoridad educativa de la entidad federativa, la estructura básica del SAE en la supervisión de zona escolar deberá contar por lo menos con un supervisor de zona escolar, 2 asesores técnico-pedagógicos para la educación inicial, preescolar o primaria, 3 asesores técnico-pedagógicos para educación secundaria y un asesor técnico en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas. 16. Los tutores no son parte de la estructura de la supervisión de la zona escolar, sin embargo, se coordinan con esta para el desarrollo de la tutoría a las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso. 17. Corresponde a los supervisores de zona escolar coordinar y desarrollar el SAE en las escuelas a su cargo. Para ello, el supervisor tendrá las responsabilidades siguientes. 1. Establecer comunicación con los directivos escolares para visitar a las escuelas y organizar de manera conjunta los servicios de asesoría, acompañamiento y tutoría en el marco del SAE, así como para realizar las actividades inherentes a la función del supervisor. 2. Gestionar las acciones del SAE con oportunidad a fin de propiciar el logro de sus objetivos, atendiendo las necesidades técnico-pedagógicas de las escuelas. 3. Determinar en colaboración con los ATPs y AT y los directivos escolares los planteles y el personal docente, técnico, docente y directivo al que brindarán asesoría y acompañamiento en la zona conforme a las necesidades técnico-pedagógicas identificadas en el programa escolar de mejora continua de los planteles. 4. Asegurar que las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso reciban tutoría por 2 años consecutivos en la modalidad que más convenga según el contexto en que labora. 5.
Participar en las acciones que lleve a cabo la autoridad educativa de la entidad federativa con motivo de la implementación, seguimiento y mejora del SAE, incluyendo la capacitación para que tal efecto se brinde. Número 6. Establecer comunicación y acuerdos con diferentes áreas de la autoridad educativa de la entidad federativa, a fin de vincular las acciones del SAE con otras acciones y programas de mejora educativa, o bien para compartir recursos con otras supervisiones de zona escolar. 8. 7. Planificar, coordinar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar y llevar un registro interno de las acciones relativas al SAE en el ámbito de sus competencias conforme a los presentes lineamientos. 8. Articular las acciones del SAE con otras actividades que desarrolla la supervisión de zona escolar, teniendo en cuenta las necesidades de la escuela y las metas de la propia supervisión y de la educación básica en la entidad federativa. 9. Informar a la autoridad educativa de la entidad federativa acerca de las necesidades técnico-pedagógicas de la escuela que rebasan el ámbito de competencia de la supervisión de zona escolar y dar seguimiento a la atención proporcionada por dicha autoridad. 18. El personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica adscrito a la supervisión de zona escolar es un agente central en el proceso de cambio y mejora en las escuelas. En el marco del SAE, la responsabilidad de este personal son: 1. Participar en la planeación, la organización, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación del SAE en la zona escolar. 2. Proponer al supervisor de zona escolar los planteles y el personal docente y técnico docente a quienes se les brindará asesoría y acompañamiento, conforme a las necesidades técnico-pedagógicas que se identifiquen en las escuelas. Número 3. Elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar, en colaboración con los asesorados, su plan de asesoría técnica pedagógica conforme a los objetivos del SAE y las necesidades de las escuelas, de las maestras y de los maestros de la zona escolar. 4. Asesorar y acompañar en aspectos técnico-pedagógicos a maestras y maestros y técnicos docentes de forma individualizada y colectiva, en colaboración con los otros actores educativos, con el fin de coadyuvar en su ámbito de competencia a una formación docente orientada a la autonomía profesional, el máximo logro en el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos, considerando las necesidades de formación de las maestras, los maestros y técnicos docentes y las características de los contextos socioculturales y lingüísticos en el que se ubican las escuelas. 5. Visitar a las escuelas para asesorar y acompañar al personal docente y técnico docente y observar el trabajo que realizan con los alumnos, con la intención de obtener información que contribuya al fortalecimiento de sus prácticas profesionales conforme a las necesidades del personal docente y técnico docente en servicio, el plan de trabajo de la zona escolar y la disponibilidad de personal para el cumplimiento de esta responsabilidad. 6. Orientar a maestras y maestros en el diseño y desarrollo de actividades que favorezcan la información integral de los alumnos, relacionada con el desarrollo del pensamiento matemático, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el conocimiento científico y el tecnológico, el pensamiento crítico, la expresión artística, el cuidado de la salud física, mental y emocional, una cultura de paz y la protección del medio ambiente. 7. Analizar y reflexionar junto con las maestras, los maestros y los técnicos docentes asesorados sobre el proceso de asesoría para fortalecerlo con nuevas acciones. 8. Impulsar la conformación y el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje en el ámbito de zona escolar, así como a nivel regional o estatal según sus responsabilidades. 9. Informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento a las escuelas y al personal docente, de modo que tomen decisiones que fortalezcan estos procesos. 19. La autoridad educativa de la entidad federal será responsable de que el personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica en ningún caso desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades. 20. El personal directivo con funciones adicionales de asesoría técnica forma parte del equipo del SAE y desarrolla esta función de su autoridad inmediata es el supervisor de zona escolar. Este personal tiene las responsabilidades siguientes. 1. Acordar con el supervisor de zona escolar el personal directivo a quien brindará asesoría y acompañamiento en la zona escolar
conforme a las necesidades identificadas en las escuelas. 2. Elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en coordinación con los directivos escolares las acciones de asesoría técnica conforme a las características y necesidades de las escuelas y de sus directivos en el marco del SAE y apegadas a los presentes lineamientos. 3. Colaborar con el personal de la supervisión en la generación y fomento de redes y comunidades de aprendizaje entre directivos de zona escolar. 4. Analizar y reflexionar junto con los directivos asesorados sobre el proceso de asesoría a fin de identificar áreas de mejora y toma de decisiones al respecto. 5. Informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento a las escuelas y a sus directivos, de modo que se tomen decisiones que fortalezcan estos procesos. 21. El personal docente con funciones adicionales de tutoría conforme a la modalidad en que participe tendrá responsabilidades siguientes. 1. Participar en las acciones de formación y capacitación para tutores, así como en las reuniones que organice la autoridad educativa de las entidades federativas requeridas al desarrollo de la tutoría. 2. Establecer comunicación con las autoridades asignadas para acordar las actividades propias de la modalidad en que participe y se desarrolle. 3. Organizar y desarrollar las acciones de tutoría conforme a las características y necesidades de las maestras, los maestros y los técnicos docentes, así como llevar un registro sistemático de las evidencias sobre las actividades del trabajo de tutoría a cada una de las maestras, los maestros y los técnicos docentes a quien se brinda la tutoría. 5. Proporcionar la información y la documentación solicitada por la autoridad educativa de la entidad federativa con fines académicos y administrativos que correspondan. 6. Ofrecer la tutoría al personal docente y técnico docente al menos 20 días al mes a fin de desarrollar las acciones de tutoría previstas para el periodo según la modalidad. 22. En aquellas entidades federativas que exista personal con funciones de jefe de sector, jefe de enseñanza, supervisores y ATP en educación física o en educación especial, dicho personal podrá participar como coadyuvante en el SAE en las actividades específicas que la autoridad educativa de la entidad federativa expresamente determine a partir de las propuestas que reciba de los supervisores escolar. 23. Corresponde a los directivos escolares, maestras, maestros y técnicos docentes participar y comprometerse en la mejora de sus prácticas educativas a partir de la reflexión, el análisis, el diálogo entre pares, la observación, el estudio y las responsabilidades por la prestación de un servicio educativo de excelencia. En este sentido, tiene la responsabilidad siguientes. 1. Personal con funciones directivas. Participar en el marco del SAE en la identificación de las necesidades técnico-pedagógicas a atender en el plantel a su cargo. Asegurar el desarrollo de los servicios del SAE en el plantel para mejorar las prácticas docentes y directivas, así como la organización y el funcionamiento de la escuela. Colaborar, en su caso, con el asesor técnico en la elaboración del plan de trabajo, el desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. El personal docente y técnico docente es colaborar en el marco del SAE en la identificación de las necesidades técnico-pedagógicas de las escuelas, apoyar en el desarrollo de las actividades del SAE a fin de mejorar las prácticas docentes individuales y colectivas en el plantel que elabora. 3. Colaborar en su caso con el asesor técnico pedagógico o tutor en la organización del trabajo correspondiente al desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. Capítulo 4. Operación del SAE. La autoridad 24. La autoridad educativa de las entidades federales, a través de la supervisión de zona escolar, orientará y desarrollará de manera indicativa, mas no limitativa, las siguientes acciones. 1. Previo al inicio escolar del ciclo escolar, la autoridad educativa de las entidades federales, inciso A, realizará acciones que atiendan a fortalecer a las supervisiones de zona escolar a fin de que éstas cuenten con el personal pedagógico y administrativo suficiente para el desarrollo de sus funciones conforme a la normativa vigente. B. Orientará y capacitará al personal de la supervisión de zona escolar
para organizar y desarrollar las actividades del SAE en las escuelas a su cargo, incluyendo el diseño del plan de trabajo equivalente. C. Establecerá los acuerdos necesarios para definir los objetivos y las metas del SAE en el inicio del ciclo escolar con base en las necesidades técnico-pedagógicas identificadas en las escuelas durante el año lectivo inmediato anterior, el desarrollo del programa escolar de mejora continua de los planteles de los consejos técnicos escolares y de zona y de otros indicadores de la propia autoridad educativa de las entidades federativas señale. Inciso D. Determinarán las escuelas, en acuerdo con las supervisiones de zona escolar que requieran acompañamiento cercano, escuelas de atención prioritaria y la estrategia para proporcionarlo con base en las necesidades técnico-pedagógicas identificadas. Inciso E. Asegurará la vinculación entre las acciones a desarrollar en el marco del SAE con la estrategia local para el desarrollo de la educación básica en la entidad. Inciso F. Capacitará al personal directivo que tendrá funciones adicionales de asesoría técnica en apoyo a actividades de dirección en otras escuelas, así como el personal docente con funciones adicionales de tutoría junto con el personal de las supervisiones de zona escolar. Las supervisiones de zona escolar. Inciso A. Seleccionarán el personal directivo que tendrá funciones adicionales de asesoría técnica, así como el personal docente que realizará funciones de asesoría técnica, pedagógica o de tutoría, conforme a la disposición del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento. Inciso B. Propondrán con base en el diálogo con las autoridades educativas de las entidades federativas las metas, los objetivos y las acciones a llevar a cabo en el marco del SAE en la zona escolar para la atención a las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas identificadas en el ciclo escolar inmediato anterior. Inciso C. Establecerán formas de organización al interior de la supervisión de la zona escolar que permitan el logro de los objetivos del SAE y su articulación con las acciones de mejora conforme a la orientación de la autoridad educativa de la entidad federativa. Al inicio del ciclo escolar, la autoridad educativa de las entidades federativas, inciso A, identificarán las escuelas cuyas necesidades rebasen el ámbito de la competencia de la supervisión de la zona escolar, a fin de que sean atendidas por el equipo técnico u otros actores que la propia autoridad estime convenientes. Inciso B. Diseñará una estrategia básica para la generación de redes y de comunidades de aprendizaje entre maestras y maestros técnicos, docentes, directivos, asesores técnico-pedagógicos, asesores técnicos, tutores y supervisores a nivel estatal o incluso en diferentes entidades federativas, pudiendo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación que resulte pertinentes. Los supervisores de la zona escolar, inciso A, revisarán con el Consejo Técnico de Zona las metas, los objetivos y las acciones propuestas para el desarrollo del SAE a fin de considerar la opinión de directivos, maestras, maestros y técnicos docentes y adaptar estos elementos de la planeación a las condiciones, necesidades y culturas escolares. Inciso B. Establecerán acuerdos con los directores escolares para dar acompañamiento a las escuelas que lo requieran, escuelas de atención prioritaria, y establecerán la estrategia conveniente para proporcionarlo. Inciso C. Elaborarán el plan de trabajo equivalente de la zona escolar, considerando los objetivos, las metas y las acciones para la operación del SAE con base en los acuerdos del Consejo Técnico de Zona y las indicaciones que formule la autoridad educativa de la entidad federativa. Inciso D. Proporcionarán información al equipo técnico estatal sobre las escuelas que recibirán asesoría, acompañamiento y tutoría sobre las necesidades de atención. Durante el ciclo escolar, la autoridad educativa de las entidades federativas, inciso A, fortalecerán mediante diversas acciones de diálogo, formulación, capacitación y diseño de materiales a las supervisoras de la zona escolar para el desarrollo del SAE. Inciso B. Atenderán las necesidades de las escuelas
que superan el ámbito de competencia de las supervisiones de zona escolar a partir de los acuerdos que establezcan con diferentes instituciones y dependencias. Inciso E. Impulsarán el desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje entre escuelas, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, asesores técnicos, tutores, directores, maestras, maestros y técnicos docentes en particular para la difusión, el análisis y la promoción de las buenas prácticas de enseñanza y de gestión escolar. Los supervisores de la zona escolar, inciso A, llevarán a cabo acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría en los ámbitos de intervención que establecen los presentes lineamientos según las necesidades técnico-pedagógicas de las escuelas. Inciso B, llevarán un registro interno de las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría realizados, los avances y los retos enfrentados. Inciso C, colaborarán con el equipo técnico estatal proporcionando información sobre los procesos de asesoría, acompañamiento y tutoría que se desarrollan en el marco del SAE. Antes de finalizar el ciclo escolar, valoración de las acciones realizadas y el establecimiento de nuevos retos. Inciso A, las autoridades educativas de las entidades federativas a través de los supervisores de la zona escolar, de los consejos técnicos de zona y los consejos técnicos escolares valorarán las acciones realizadas por el SAE, establecerán de manera dialógica y colaborativa con estos actores nuevos retos y metas para mejorar la organización y la operación del SAE y tomar las decisiones que aseguren la mejora continua de las escuelas y las comunidades y redes de aprendizaje en la entidad federativa en el ciclo escolar siguiente. Inciso B. Las supervisiones de zona escolar elaborarán un reporte breve sobre el desarrollo del SAE en el ciclo escolar para el uso interno y de las autoridades educativas de las entidades federativas que contenga principales necesidades detectadas, atendidas y las que se considerarán en el siguiente ciclo escolar, incluyendo sugerencias de mejora.